Bueno, vamos a ir paso a paso. Bueno, necesitamos el tema de las demandas sociales por la búsqueda de equidad, pero ojo, que aquí hay otros temas, que son la cohesión social y la justicia social. Cuando uno habla de impuestos, es la posibilidad real de la redistribución y la redistribución de ingresos. Este es el tema, que es uno de los temas que es importante mencionarlo, porque, a ver, es una perogrullada, pero el tema es que aquí principalmente es donde la derecha puede hacer temas bastante interesantes. El tema es que hay una ley básica que es para gastos permanentes, como es la educación, como es la salud, necesitamos ingresos permanentes. Cuando nos dicen, bueno, hagamos este fondo, o usemos las plata que eran del cobre, esos fondos no son permanentes, entonces no puedes tener la idea de pagar esto o privatizando, así cuando decían privaticemos empresas estatales para tener recursos para la educación, eso no funciona. Cuando tú hablas de finanzas públicas, tú necesitas ingresos permanentes y esos son los impuestos. Por eso necesitamos una reforma tributaria. Este es el crecimiento por quintil de ingresos, y aquí se nota cómo es el quintil más rico el que sigue creciendo en Chile. Esto es desde 1990 al 2009, o sea, quien se está llevando la ganancia está acá. Esto es interesante. Este es el índice de desigualdad de Chile comparado con otros países. Sí, por supuesto. Chile es un país más rico, pero no es un país más rico sino en el quintil 5. Este es el índice de desigualdad Gini de Chile comparado con otros países. Chile tiene uno de los índices Gini de desigualdad más altos del mundo. Y aquí tú ves la diferencia con otros países. Pero aquí viene lo interesante, da la siguiente. Esto, la línea de arriba, es el índice de desigualdad de países como Nueva Zelanda, Canadá o Australia antes de impuestos. Si ustedes se fijan, la desigualdad de estos países no es tan distinta a la chilena. Y todo lo naranjo es el esfuerzo estatal por disminuir la desigualdad. Es la recaudación a los más ricos y el gasto. Miren lo que pasa en Chile. Esto es lo que es capaz de disminuir la desigualdad del Estado chileno. Nada. Pasa a la siguiente. Esto es en comparación con el resto de los países de la OECD. Todas las líneas, todas las barras naranjas son los esfuerzos estatales por disminuir la desigualdad. Y eso es Chile. ¿Sí? ¿Por qué hay más países que están así? No, el computador de él no agarró bien la hoja, pero estos son todos los países de la OECD. Por ejemplo, por ahí, así uno bien malo, este debe ser México. No, ese debe ser México. Pero sí, están todos. Disculpa. Ahora, mi pregunta era que cuál era el índice Gini comparado con los países latinoamericanos igual, más que con los países que están todos, No, esto es la OECD, no solo está México. El resto de los países son Corea, son países maravillosos. A ver, yo entiendo, o sea, yo no es que crea que sea malo compararse con el resto de los países de Latinoamérica, me parece razonable. Pero a mí me parece que hoy en día nosotros tenemos que ver qué tipo de modelo queremos. Si finalmente esa es la discusión de impuestos. Entonces, la verdad, parecer mala, o sea, no sé, porque es que tenemos casos, nuestros vecinos tienen casos problemáticos. La cantidad de evasión de Bolivia es un 80%. Entonces son países que en realidad yo creo que compararse es como, la verdad yo considero que carece de sentido. Sí, yo podría llegar a un acuerdo con respecto a eso. Lo único que tampoco en lo personal a mí me gusta compararme con los países de la OECD porque mantienen un modelo en el cual nosotros, yo creo que la gran mayoría no quiere aspirar. Entonces yo creo que por eso en ese sentido es un poco disruptivo compararse siempre con los países de la OECD. Lo entiendo por qué, porque resulta que tienen los gráficos mejores y tienen la mejor aplicación del capitalismo blando. Pero sí manteniendo un modelo económico el cual yo creo que mucho acá no pasa. El argumento de poner este gráfico es entender que hoy en día la derecha dice que el sistema tributario no es una herramienta útil para disminuir la desigualdad. La OECD, que es el grupo de países fascistas, te dice, bueno, parece que sí. Eso es lo radical de estos gráficos, ¿sí? Ojo, ¿y cuál va a ser nuestro principal oponente? ¿Sí? Yo atiendo perfectamente, considero que pueden tomar el gráfico con la relevancia que ustedes tienen. Aquí es cuando tú empiezas a decir, bueno, la desigualdad en Chile, esta diferencia radical en Chile se entiende y tiene un sentido. Uno lee la norma y dice, Chile no puede no ser un país tan desigual, porque la norma permite esto, y aquí lo vamos a ir viendo.
Este es la distribución del gasto tributario. El gasto tributario quiere decir todas las exenciones, franquicias, todas las ayudas que dicen no te vamos a cobrar este impuesto para ayudarte. ¿Quién se queda con las franquicias? Espera un segundo. El 98% se la queda el quintil más rico. O sea, cada vez que hacen una ley ayudando a alguien para que pague menos impuestos, el 98% es utilizado por los más ricos en Chile. O sea, cada vez que quieren hacer ayuda tributaria, es decir, no vas a pagar este impuesto porque queremos ayudarte, se lo están quedando los más ricos. Perdona la pregunta. Sí, quisiera, si tú nos podrías recordar cuáles son la construcción teórico-técnica de los quintiles, en base a cuáles son los tramos de ingreso con los que están trabajando ahí, para saber más o menos. O sea, cuando hacemos la distinción de quintiles, debe estar por ahí el dato exacto de cuál es la cifra de ingreso, pero tiene que ver solo con división porcentual, al 20, 20, 20, 20. Lo interesante ahí, es que lo quería dejar para el final, pero lo puedo decir, es que desde el 80%, o sea, del quintil 4 hacia abajo, o sea, el 80% de los chilenos ganan menos de 500.000 pesos. O sea, el 80%. ¿Y por qué es chistoso? Porque nosotros no podemos, que es una de las conclusiones que sacamos, la OECD dijo, bueno, apliquemos el modelo finlandés a Chile. Y veamos qué ocurre, porque un modelo finlandés es donde funciona y la recaudación no aumentaba. Porque en Chile es tan radical la desigualdad que igual todos quedan en el tramo exento finlandés. Lo que pasa en los países desarrollados es que el 70% de la población paga impuesto a la renta, porque el 70% de la población gana más de 500 lucas. En Chile tú haces un impuesto que sea por sobre las 500 lucas y te la va a pagar el 10 con sueldo. Pero eso, la cantidad de dinero no me acuerdo, pero piensa que allá hacia abajo y no sé, por el quintil más pobre gana algo así como 40, 53. Bueno, lo único que yo quería decir es que este gráfico es el más interesante porque te dice, bueno, ¿para quién están haciendo las normas? Cada vez que hay una norma de ayuda tributaria, va al quintil más rico. ¿Hay datos de percentil o de decir? Sí, hay de todo. Porque quintil es como súper fácil decir sí, es quintil, pero en verdad no es el 20% de los ricos que están ahí, sino que los ricos en verdad son como el 2% de la población. Sí, este niño que dieron que hacer una presentación de 15 minutos. Como alargar más. Cuando en nuestro producto extenso está la mayoría de las distinciones que hay, pero ojo, nosotros trabajamos con lo que existe. Eso es Fondo Monetario Internacional, OECD, las mismas del Servicio de Impuestos Internos, las informaciones que están. A ver, es problemático porque el servicio hay mucha información que no pertenece. Entonces, nosotros manejamos la información que el servicio le permite dar. Y eso a mi entender es un problema, porque a mi entender toda esta información debería ser pública. Pero no es así. Oye, Aaron, para aclarar una cosa, nosotros vamos a enviar después al grupo del CONFES los materiales que han elaborado la Comisión de Reforma Tributaria, para que después se puedan estudiar con más detención y que puedan discutirlo en su plan. Sí, mi presentación es muy vulgar. Claro, sí. Esto es lo que no quería decir. En Chile muy poca gente conoce cómo funciona la ley de impuesto a la renta. Lo interesante aquí es señalar que el sistema de impuesto a la renta que tenemos en Chile es único en el mundo. Como que nos gusta hacer cada cosas nuevas. En nuestro sistema, muy a grosso modo, tiene 4 impuestos, que es primera categoría, segunda, global complementario y adicional. No voy a entrar a la distinción, evidentemente eso está en el trabajo elaborado. Lo interesante es que los impuestos de categoría son un crédito para los impuestos terminales. Es decir, todo lo que yo haya pagado en mi impuesto de primera categoría, que es el impuesto de la empresa, se computa como ya pagado cuando yo pague mi impuesto personal. ¿Eso qué significa? En Chile las empresas no pagan impuestos. Es tan radical que si mi empresa pagó impuestos y yo, dueño, retiro la plata y yo estoy en el tramo 0, el Estado me devuelve toda la plata que pagó mi empresa. La única tasa relevante en Chile es la de la persona natural. Las empresas no pagan impuestos. Son solo un crédito para la empresa, o sea, para la persona natural. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo. En ninguna otra parte del mundo la totalidad del impuesto pagado por la empresa constituye un crédito en su totalidad al impuesto pagado por la persona. Eso significa que Chile, bueno, es el único país del mundo donde las empresas no pagan impuestos. Entonces después dice, bueno, es que en Chile es muy desigual. Bueno, es lógico que es muy desigual. Es lógico porque la ley permite y ayuda a las ganancias de capital.
Esta explicación tuvo, esto se hizo en Pinochet y no fue, sí fue locura, pero los economistas consideran que no fue locura porque había que favorecer la inversión. Era muy importante. Entonces, ¿cuál era la gracia? La base es el retiro. Yo pago mi impuesto cuando yo saque mi plata. Entonces, en el momento, en realidad hay un incentivo a dejar los dineros en la empresa. Lo que pasa es que después dieron instituciones para que las empresas igual lograran sacar el dinero y la gente sacara, bueno, después les voy a decir cómo lo hacen. Pero esa era la idea. O sea, no es tan solo locura. Ellos querían que la plata se quedara en Chile, que en algún momento era muy relevante. En la época de Pinochet teníamos muy baja inversión. Pero hoy en día no se entiende que sigamos teniendo un modelo que fue creado para el 80 para una de las crisis más grandes de este país. No se entiende que sigamos teniendo un modelo que es absolutamente ayudador a la inversión cuando la inversión, ya tenemos una inversión fuerte. Ahora paso a otro tema. Voy a volver brevemente recto al final, pero los recursos naturales. Los recursos naturales, la gracia es que, bueno, esto es algo muchísimo más novedoso. Esto es algo que no se ha visto mucho en las otras propuestas de reformas tributarias, que son dos principalmente, la renta económica y la externalidad tecnológica. La renta económica quiere decir que hay que grabar. A ver, la renta económica se da a los recursos naturales por la inelasticidad en la oferta. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes una empresa, en general la función de producción es trabajo y capital. O sea, tú pones tu trabajador, una empresa, tú pones tu impresora, tú pones tus trabajadores y ganas. Lo que pasa con los recursos naturales es que tú tienes más ganancias por el solo hecho de que tienes en el fondo una oferta que no puede aumentar. Es decir, no importa cuánto capital ni cuánta gente tenga, yo no puedo producir cobre. Porque para producir cobre dentro de la función de producción está el recurso natural. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué ha ocurrido ahora con el cobre? ¿Se han fijado que el cobre está súper alto y tenemos muchísimas ganancias por el cobre? Bueno, esa ganancia es solo una renta económica. Es decir, es solo una ganancia porque no hay más reservas de cobre. Y cuando aumenta la demanda, lo único que hace es aumentar el precio, no aumenta la producción. Porque no soy capaz de producir más cobre del que las minas me permiten. Ese es un punto interesante porque se puede grabar, o sea, se puede quitar todo esto extra que se está ganando y es neutro la inversión. Todo el argumento que te dice la derecha de que va a disminuir la inversión no es cierto en esos casos. Porque el capital se paga por sí mismo. Bueno, eso lo veremos después. Y las externalidades tecnológicas, hay que grabarlas porque es económicamente eficiente. Y esto lo denominamos impuesto oferta. Entonces, los niños de la greva. Es el caso de los niños de la greva. O sea, el tipo va, contamina, y finalmente el niño enfermo, ¿quién va a pagar eso? Lo paga el Estado. Lo pagan todos nosotros. Y la empresa no se hace cargo de sus externalidades negativas. Ese es el tema del aire. Es decir, estos tipos van, tienen insumos gratuitos y no los pagan. Y no los pagan y alguien más los paga. Entonces, como alguien más los paga, lo que resulta ridículo es que después tener una termoeléctrica es, entre comillas, más económico que tener paneles solares. Pero eso es mentira. No es que sea más económico. Es que los tipos que tienen las termoeléctricas no se están haciendo cargo de sus externalidades. Y esto se da por los bienes libres, los bienes comunes, que es el tema del aire. Y hay muchísimas formas que ya se han creado para efectos de cómo ayudarlos, que son las cuotas de utilización, los impuestos pigovianos, que son los denominados impuestos verdes, el tema de cuando se dan cuotas de pesca, el tema de la licitación. Existen un montón de instrumentos jurídicos que ayudan a este dinero lograr tomarlo. Ejemplos de fuentes de renta son los minerales, los peces y el agua. Los peces son 200 millones de dólares al año. El agua es terrible, se regaló en la época de Pinochet. Y las externalidades son también el agua, el aire y los bosques. O sea, estos son buenos negocios porque en el fondo no se hacen cargo de parte de los insumos. El cobre es siempre el ejemplo paradigmático y nos ayuda mucho. Nosotros hemos visto dentro de la comisión todos los que ahí se mencionan y a otros recursos naturales. Pero siempre es interesante el cobre porque el cobre tiene... Bueno, el sol de hecho. Esto, lo que dice el gráfico, este es el retorno sobre activo. Y un retorno sobre activo normal. Entonces lo que ocurre es que para que alguien ponga capital en una minera necesita algo así como un 15% de retorno. Y así, ojo, que así es como hacen las decisiones de inversión. Cuando alguien va a tomar una decisión de invertir en cobre, dice, pucha, los expertos creen que voy a tener un 15% de retorno, sí, ya entonces invierto, porque un 15% de retorno, o sea, si yo pongo 100, después tengo 115, es bueno. Este ha sido
el del GMP10, las 10 mineras más grandes, entre el 2004 y el 2010, llegando incluso por sobre el 100%. Ha habido años en que cuando tú metías un peso en una cuprífera, tú obtenías ese peso y otro peso. Todo esto es renta económica. Y toda esta renta se puede sacar sin hacer nada en la inversión. Porque la inversión se decidirá hacia dónde. Entonces, ¿qué es lo interesante? El promedio fue 8.000 millones de dólares. Entonces, el periodo fueron 56.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Cuando hablaban de educación gratuita, los profesores de la Facultad de Economía y Negocios hicieron un estimado que costaba tener educación gratuita para todos 3.000 millones de dólares. Solo en la minería hay 8.000. Ahora. Bueno, el periodo fue 56.000. Urge una reforma. Porque hoy en día lo que pasa con los recursos naturales es que se regalan. ¿Y a quién se regala? Se regala a los dueños del capital de las cupríferas y, en parte, pero en una parte muy menor, a los trabajadores de las cupríferas. Por eso los mineros del cobre tienen tan buenos sueldos. Económicamente hablando, ¿por qué tienen unos sueldos tan altos? Bueno, porque se están llevando parte en la función de producción del recurso natural. Este gráfico, pásalo a ver si cambia. No, pásalo a ver. Bueno, lamentable que está así de feo. Estos son este es el impuesto que usó Piñera. Lo voy a poner solo para los ejemplos. Este es la tasa marginal y esa es la tasa efectiva. O sea, esta es la tasa que en realidad va subiendo. Nosotros, económicamente hablando, decimos que tú podrías poner una tasa del 90% y económicamente seguiría habiendo inversión. Si tú tienes un retorno activo, si tú tienes un retorno enorme, la ley de Piñera te da algo así como un 10% adicional de impuesto. Esto demuestra lo patético de la ley de minería, del royalty minero, que ojo que tampoco es un royalty, pero claro, va a ser todo mal. Bueno, las conclusiones de recursos naturales. Primero que nada, es una recaudación focalizada, porque va a determinadas cosas. Es altamente neutral a la inversión. O sea, en casos como la externalidad negativa ayuda al mercado, y en los casos de recursos naturales no produce merma en la inversión. Evita distorsiones, que es lo de la externalidad negativa. En el fondo ayuda a generar mercado y hay una gran recaudación potencial. Nosotros hemos estimado que la totalidad de los recursos naturales son 10.000 millones de dólares. Si nosotros el impuesto a la renta solo lográramos evitar el diferimiento de impuestos. El diferimiento de impuestos es que estos tipos, ¿se acuerdan que yo les dije que se gatillaba el impuesto cuando lo retiran? Bueno, en Chile la gente no retira las plata de sus empresas. En Chile tenemos prácticamente el PIB en el food de las empresas. Yo sé que suena quizás raro, pero lo que quiero decir es que esta gente nunca toca su global complementario. Nunca. Sí, en realidad peor lo digo. Esta gente nunca paga el impuesto que tiene que pagar. Paga el impuesto a la empresa y después convierte estas ganancias de capital en ingresos no renta a través de determinadas leyes e instituciones y las saca sin pagar ningún impuesto. Esos son, solo para evitar el diferimiento de impuestos, son 3.800 millones de dólares en renta. O sea, sin meternos en recursos naturales, tenemos más dinero de lo que exigiría la educación gratuita. Y todo este dinero está. Todos estos recursos están. Entonces, lo interesante de esto es que cuando dicen que no hay recursos, en algún sentido, tienen razón. Hoy en día, el Estado no tiene recursos. Hoy en día, y eso en comparación con otros países. Ojo, cuando él hacía la buena crítica contra la OECD, bueno, son puros países capitalistas. Bueno, esos países capitalistas tienen Estados mucho más grandes que el Estado chileno. Muchísimo más grande. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de impuestos, estamos tomando la decisión de cuál es el rol que cumple el Estado en nuestra comunidad. Por eso hablamos de justicia. ¿Y por qué? Finalmente en renta, ¿qué es lo que pasa? Estos tipos eluden el pago, como la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como la Facultad de Economía y Negocios, que sacan profesionales que están hechos para evitar el pago de impuestos a la renta de empresas. Y que nos enseñan cómo hacer eso. Porque hay una cultura de evitar el pago de impuestos. Que hay una cultura de que pagar impuestos no hay que hacer. Por eso quien dijo que eludir es malo, es bacán. El trabajo que nosotros hacemos es muchísimo más profundo que esta presentación. Nuestro trabajo no solo plantea el diagnóstico, sino que plantea una propuesta. Evidentemente, no alcanzo a hacer en estos 15 minutos, que evidentemente no hacer.
lo medular ni siquiera de la propuesta, pero sí lo interesante. Y lo que yo creo, y esto no deja de ser una opinión personal, es que hoy en día probablemente el tema más relevante para efecto de todas las demandas sociales es, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cómo le vamos a dar recursos para darle posibilidad real a nuestras demandas? Y eso está en los impuestos. Hoy en día eso está en los impuestos. Y están los impuestos no solo como en un sentido teórico, sino en un sentido de que tenemos un sistema único en el mundo de privilegios para los más ricos y que es intolerable, y que es inviable, y que no merece mayor vuelta. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, los profesores de Derecho no escriben de esto. ¿Por qué no escriben de esto? Porque no quieren que nadie sepa lo que está pasando en los impuestos. Porque nadie sabe que Chile tiene un sistema de integración completa de impuestos único en el mundo. Porque nadie dice que en Chile las empresas no pagan impuestos. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, y cuando te das cuenta después de que la derecha va y dice, bueno, es que no tenemos recursos, bueno, es lógico. Entonces, a mi entender, es la opinión, creemos que por aquí va, que este es un paso bastante importante de socializar este conocimiento, de generar una propuesta, y ojo, y es lo que dice el compañero ya. Yo me pondría de pie si tuviera un sistema tributario siquiera parecido a los de la OECD, porque por último ahí entienden que los ricos son los que tienen que pagar más. En este país tenemos el problema, y el problema radical, de que casi no importa lo que hagan con los impuestos. Hagamos educación gratis, salud gratis, ¿para qué? Si al final quienes están financiando eso son la gente de más que su Gracias.